También la muerte puede danzar. Ciudad Decibel. ¿Qué tal? Nosotros somos Día de Muertos. Yo soy Luis Fajardo, toco la batería. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Castillo y toco el bajo. Víctor Gómez y la guitarra eléctrica. Bueno, Día de Muertos para nosotros es una banda donde sacamos todo lo bueno y malo que traemos. Es como nuestro punto de desahogo. Lo que queremos dar como un poco a notar con esto es la música mexicana con rock and roll. Los tintes de música mexicana pues los tenemos en un modo precisamente como lo que somos hoy en día en México, pues como un mestizaje, una combinación de varias cosas. Pues creo que es como una propuesta bastante agresiva en el sentido de que aparte que se fusionan como varios estilos del rock, como es la psicodelia, como es el punk, como es el grunge, poco de progresivo. Bueno, como influencias en común pues tenemos bandas, no sé, como Primus, Tool, que son bandas que nos gustan mucho de cajón. Tiene tintes desde ondas trasheras y pues influencias también que dentro de esas mismas bandas pues hay influencias detrás de ellos como son la música progresiva, entonces también tenemos muchos tintes progresivos dentro de la banda. Creo que en lo personal he tenido como influencias de muchos géneros, estilos, pero en específico algo que marcó más bien un disco que marcó como mi aproximación hacia la música es el de Losing the Comatorium de Mars Volta. Creo que es un antes y un después como en mi evolución como músico, ¿no? El sonido es muy agresivo, pero también de repente como esta cuestión psicodélica y representar como ciertas imágenes visuales, pero con un discurso auditivo es... Inspirados en la obra del artista chicano Julio Venegas,
surge la primer grabación de delirio de quienes transitan entre el post-punk y el progresivo tardío. Mars Volta mantiene su atención en la experimentación transfrontera. Siempre cuidadosos con su proceso de producción, su sello sonoro es indispensable sin una estética visual experimental. Con flores y canto, festejemos a los santos difuntos. Ciudad Decibel. Y que de las cenizas la vida esparza sus designios. Ciudad Decibel. Con el concepto clásico de trío y que postulara hacia el vendaval del neoprogresivo y el grunge, surge el poderío de Día de Muertos. Cada integrante procede de proyectos musicales alternos, mismos que van desde ensambles 100% percusivos, como Darbuka-Tepetl, hasta un filoso y decidido clavado al doom metal con la espléndida banda Tolot. Con el concepto del sincretismo resultante del mestizaje, Día de Muertos es una probeta de ideas divergentes que se destilan en una sola pócima. En principios, pues es darle un poco de empuje a lo que es la base rítmica, ¿no? Lo que es la bataca, lo que es el bajo, darle un poco de libertad. Ya que pues, la mayoría de bandas dentro del rock y del progresivo, pues sobre todo del rock, la guitarra es la principal. La guitarra, voz, batería. Y pues bueno, son pocas las bandas que de repente el bajo y la bataca forman como un papel importante en la banda. El bajo y la bataca pues trabajamos muchas rítmicas, entonces de ahí pues viene las bandas como Tool, como puede ser King Crimson, como Primus, ¿no? Donde trabajan mucho las rítmicas y armonías ahí disonantes. Aquí tenemos un sonido pues limpio entre comillas, ya traemos un poco el overdrive de Bulbo, pero bueno, esto le da cuerpo, ¿no? Algo que no tiene el transistor, pero le da más agudos. Entonces, bueno, aquí ya tenemos más como lo puerco, ¿no? Lo que sería más rocker, ¿no? El punk y ahí toda la onda.
algo que con lo cual yo me enfrenté al llegar aquí a Día de Muertos es pues justo lo que ya escucharon, de tremenda capa de intensidad y de presión sonora, ¿no? Entonces, algo a lo cual yo tuve que recurrir es precisamente a poder complementarlo, pero también a poder como soportarlo, tanto sonoramente como yo en cuanto a condición, porque pues pegarle fuerte, ¿no? Creo que también como el bajo ya está ocupando una gran parte del rango, desde donde yo abordo para construir las baterías es generar un ritmo incluso hasta más espaciado. Digo, de repente también llego a tener como recursos para hacer como los fills, los remates, pero principalmente como yo lo abordo es hacer un buen grupo, o sea, una base que pueda sentar con todo lo que está haciendo el Fernando, ¿no? El bajista. Entonces, lo que también ahora estoy implementando que es nuevo es un procesamiento electrónico con lo que es el pad, es un Roland, un SPDCX, y estoy tratando de incorporar con este aparatito de aquí que es un trigger, procesar la señal del bombo para meter como ciertos efectos, ya sea reverb, delay, pero pues la idea es como empezar a generar más recursos para generar distintas sonoridades, ¿no? Y complementar todo lo que está pasando en cuanto a capas y demás. Voy a tocar un pedazo de una canción que se llama México, que te la tocamos, a ver si la identifican. Y pues bueno, es mucho basando en la rítmica que va haciendo el bajo, ¿no? Complementarlo.
que el camino de los santos difuntos sea de flores y canto. Ciudad Decibel. Y después de la danza, todos encuentran el descanso eterno. Ciudad Decibel. Bueno, pues sobre todo debes de tener mucha definición, ya que si todos están sonando como a las capacidades sonoras máximas de cada instrumento, debes de tener una definición muy precisa y tocar muy preciso también, ¿no? Como para que sea algo congruente con lo que está sonando. Sí, debes de tener una sensación de ritmo y, por ejemplo, hay casos de rolas donde en lugar de el rock and roll normal, ¿no? Bueno, la gente que no sabe sobre rock progresivo, el rock progresivo implementó quebrados rítmicos donde pues es más allá del 1, 2, 3, 4, 1, 2, ¿no? Entonces hay rolas que tenemos donde él está pareciendo que está haciendo un 4, pero en realidad está acentuando cada 3 golpes. No, la síncopa es toda diferente, es más un concepto que se llama polirritmia y pueden investigar. Para quien esté interesado, es todo un mundo nuevo de la congruencia que tienen 2 ritmos, ¿no? Y también dentro de la guitarra pues puedes estar estudiando ya sea fraseos en rolas que tenemos en 7, en lugar del 4 vas contando hasta el 7 y se repita el 1, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, en lugar del 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y básicamente si quieres entrarle al progre tienes que identificar, puedes jugar, ¿no? Escuchando tus discos favoritos y identificando esas ondas. Por ejemplo, una rola que me gusta mucho y que aprendí el 7 es creo que es Frame by Frame de King Crimson. Ajá, y es una línea melódica de 7, lo que hacen las liras, pero interpuestas, ¿no? Yo me apoyo mucho de reforzar con el sonido, con el delay. Entonces si estoy en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, las repeticiones van a hacer ahora sí la síncopa, pero bajo el efecto, y entonces te va a dar como refuerzo de la misma rítmica, ¿no?
más solemne de los festejos, en el Día de los Santos Difuntos.